Buenas tardes, somos los maestrantes Eileen Barranza y Daniel Martínez y vamos a explicar la experiencia de aprendizaje con respecto al saber primera ley de Mendel. Esta experiencia va dirigida a estudiantes de grado noveno del nivel básica secundaria en el área de ciencias naturales y educación ambiental en la asignatura de biología. El saber a tratar es la primera ley de Mendel, ley de la uniformidad, y la experiencia tiene una duración de 1 hora y media. Los lineamientos que vamos a seguir en esta es un estándar básico de competencia que comprende las bases de la herencia genética, el papel de los cromosomas y los genes en la transmisión de características de una generación a otra. Además, el estudiante va a reconocer que la variabilidad genética y su selección se relacionan con la evolución de las especies y comprende el mecanismo básico de la primera ley de Mendel sobre la segregación de los alelos de un gen. Otro lineamiento teniendo en cuenta es el derecho básico de aprendizaje, DBA, en el que el estudiante va a comprender los principios básicos de la genética y la ley de Mendel, así como la relación con la variabilidad y la evolución de las especies. El objetivo de aprendizaje es que se comprenda el principio de la primera ley de Mendel y su aplicación en la herencia genética, transformando el conocimiento en experiencia significativa con los experimentos. Los resultados de aprendizaje esperados como docentes que queremos en esos estudiantes es que se dé la práctica de esa primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad, y se hagan los experimentos que corresponden a esta ley. Además, el estudiante deberá apropiarse de los cruces, deberá apropiarse del vocabulario genético tan amplio que existe en esta rama de la biología. Esta experiencia de aprendizaje está estructurada en varias etapas. Una primera etapa es la de introducción, que tiene una duración de 15 minutos, en la cual se van a presentar a los estudiantes la primera ley de Mendel y su importancia en la comprensión de la herencia genética. Ella va a ser el punto de partida para que ellos entiendan todo lo concerniente a herencia. Se les va a proporcionar un ejemplo concreto, como el cruzamiento de plantas que tienen distintos rasgos físicos. Una segunda etapa es demostrar en 20 minutos. Primero se le va a mostrar a los estudiantes distintos tipos de plantas y que esas plantas tienen rasgos físicos que contrastan. También se va a dividir a los estudiantes en grupos pequeños. A ellos se les va a proporcionar fichas con dibujos de plantas. Esas plantas es de una misma especie, pero que tienen características distintas. Se les va a pedir que hagan cruces entre esas plantas para observar cómo se heredarían los rasgos físicos. Luego viene una etapa de discusión que va a demorar 20 minutos. Se le va a pedir a los grupos que compartan sus hallazgos, las observaciones. Se les van a realizar unas preguntas que guían a los estudiantes a comprender esa primera ley de Mendel. Por ejemplo, ¿qué rasgos se heredan de los padres? Porque algunos rasgos se manifiestan y otros no. También se les va a pedir a ese estudiante que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, cómo se sintieron al realizar los cruzamientos y qué estrategias utilizaron para entender los conceptos. Como siguiente etapa tenemos la práctica guiada con una duración de 20 minutos. En esta vamos a proporcionar a los estudiantes hojas de trabajo con preguntas sobre la primera ley de Mendel y cómo se aplica en la herencia genética, así como guiar a los estudiantes en la resolución de preguntas utilizando técnicas de metacognición como la elaboración de un plan para abordar el problema y la monitorización del progreso y la evaluación de la efectividad de las estrategias utilizadas. En la siguiente etapa tenemos la práctica independiente, con una duración también de 20 minutos. Se le va a pedir a los estudiantes que trabajen individualmente en la resolución de las preguntas de la hoja de trabajo, utilizando las estrategias de metacognición y autorregulación aprendidas previamente.
y asimismo proporcionar retroalimentación a los estudiantes mientras trabajan, destacando las fortalezas y áreas en su proceso de aprendizaje. Y como reflexión final tenemos 15 minutos que se le pide a los estudiantes que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y cómo aplicarán lo aprendido en situaciones futuras. Asimismo, proporcionar a los estudiantes cuadernos o hojas de reflexión donde puedan registrar sus reflexiones y estrategias de autorregulación para futuros procesos de aprendizaje. Como recursos tenemos una pizarra o papelógrafo, marcadores o tizas de colores. Las fichas con dibujos de diferentes plantas deben tener rasgos físicos contrastantes como alto o bajo, color de flor, etc. Las hojas de trabajo, los libros o recursos en línea sobre la primera ley de Mendel y cuadernos o hojas de reflexión para los estudiantes. Esto es para la evaluación final que se les realiza a los estudiantes. Muchas gracias.